Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos el bus Centro Puerto del Terminal Sur. El viaje de este bus transcurre entre el Terminal Sur de Santiago y los terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Santiago. Como consideración, el Terminal Sur es el terminal que está al lado del Terminal Alameda de Turbus, al lado, a una cuadra de Metro Universidad de Santiago. En el Terminal Sur, los buses de Centro Puerto salen desde el andén 26. Hay una boletería en el terminal y puedes comprar los tickets en internet. Centro Puerto es una de las empresas que viaja al aeropuerto de Santiago. Esta vez justo me tocó uno de los buses eléctricos que tiene esta empresa en servicio, un bus King Long XMQ 6130E. En Santiago cada vez vemos más buses eléctricos, no solo en el transporte público urbano, también en estos buses al aeropuerto. Vemos el bus 234 de Centro Puerto. En el X es la suministradora de energía eléctrica. Son 3 buses eléctricos en Centro Puerto, todo un privilegio verlos y hacer el viaje en uno de ellos. He visto estos buses eléctricos varias veces en el servicio del Terminal Sur. Este servicio desde el Terminal Sur es relativamente nuevo, desde inicios de 2023. Además del servicio normal desde Los Héroes, ahora también salen desde este terminal. Ahora ya estoy dentro de este bus King Long que tiene asientos acolchados. Los equipajes pueden ser dejados en bodega o en un espacio que tiene el bus en la parte de adelante. Salimos, vemos unos buses de Condor Bus con altas cumbres que por horario debería ir a Parral. El Terminal Sur está tranquilo, sin mucho movimiento. Después del terminal, de salir del terminal, tomamos la Alameda. Y desde aquí es lo mismo que los otros buses del aeropuerto, tanto los de Centro Puerto como los de Turbus. El trayecto en la Alameda es bien rápido. Si bien el bus puede parar en todas las estaciones de metro, la mayoría de los pasajeros se concentra en el punto de salida, después en Metro Las Rejas y en Metro Pajaritos. Si nunca han tomado estos buses del aeropuerto, Las Rejas y Pajaritos son buenas opciones para tomarlo, aunque el bus ya viene con varios asientos ocupados y hay varios bultos. En Las Rejas, en esa estación, el bus pasa a los paraderos normales de transporte público de la ciudad y llega a un paradero que está más allá, en el parque. Esa es la parada de los buses del aeropuerto, donde en este caso también suben varios pasajeros. Ahora vemos el interior de este bus eléctrico King Long XMQ 6130E, un modelo chino. Los 3 buses eléctricos de Centro Puerto son iguales. Esto es el detalle de los asientos acolchados, ergonómicos. Esto es el espacio y tenemos reposapiés junto con calefacción. Hay posavasos, esto es una botella de limón soda. Hay cinturón de seguridad de 3 puntos y un botón para la reclinación, aunque la reclinación es súper sutil, bien básica. Arriba tenemos aire acondicionado, luces de lectura y hay puertos USB para cargar dispositivos. Aquí yo tengo conectado mi celular y lo tengo guardado en la red o estuche que tiene el asiento, una malla. Al medio del bus también hay salida de aire acondicionado. El bus está fresco por dentro. Y aquí me ven disfrutando de este viaje en el bus Centro Puerto. Después de Las Rejas, la siguiente parada es el Terminal Pajaritos, que está en la estación Pajarito de línea 1. En este punto pasan casi todos los buses que van al aeropuerto. Si viajas apurado, es la parada que tiene menos tiempo de viaje hacia el aeropuerto. Por eso es donde sube la mayoría de la gente. El bus queda lleno acá. En esta zona de aquí, estos buses de aeropuerto paran haciendo su servicio. Los boletos puedes comprarlos arriba del bus o comprarlo en internet y traerlo impreso. No sirve la tarjeta VIP del transporte público de Santiago, solo sirve dinero en efectivo. Ya con los pasajeros arriba del bus, salimos de los andenes del Terminal Pajaritos. Hay buses que van a Curacaví y la mayoría va a Viña del Mar o Valparaíso. Vamos rápido por la ruta 68
ya rumbo al aeropuerto de Santiago. En las alturas algo se alcanza a ver de un avión de LATAM, que es una de las aerolíneas principales acá en Santiago y en Chile. La mayoría de los asientos quedaron ocupados. Pese a la frecuencia de los buses al aeropuerto, los servicios igual siempre llevan bastante gente y un flujo constante de personas. Después de Ruta 68, tomamos Américo Vespucio por la autopista y después por la Caletera, porque tenemos la última parada previa al aeropuerto. El bus sale y va a Armando Cortines, donde hay un paradero en la rotonda Enea, y aquí suben los últimos pasajeros del bus. Tras esa parada, el bus hace la rotonda Enea, da toda la vuelta y toma la calle que va hacia el aeropuerto, que es la misma avenida Armando Cortines. Cruzamos la autopista y la caletera de Américo Vespucio y ya vamos rumbo al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, también llamado Aeropuerto Pudahuel o Aeropuerto de Santiago SCL. En las alturas volvemos a ver otro avión de LATAM despegando. ¡Qué ganas de volar! En el canal hay varios vuelos, en todo caso, los pueden disfrutar. En el aeropuerto, el bus tiene algunas paradas internas. Lo que pasa es que este bus no solo sirve a los pasajeros de los aviones, sino también a los trabajadores de distintas áreas del aeropuerto. Esta primera parada se llama Carga Internacional, que está cerca de varias bodegas, donde está el SAC y muchas otras cosas. Como pasajero de vuelos de aviones no debes preocuparte mucho porque los conductores avisan, y también se nota claramente cuando el bus llega a los terminales de pasajeros, a los terminales donde están los vuelos. En la avenida principal, otra parada es el edificio aduanas. Si buscas estas paradas en Google, la primera aparece como PBA1 y la de aduanas es PBA2, para ver las ubicaciones exactas. Ese edificio nuevo que vemos es el Terminal 2. El aeropuerto de Santiago tiene dos terminales. El Terminal 2 es de vuelos internacionales, es el más nuevo. Y el Terminal 1 es el de vuelos nacionales o vuelos domésticos, los que solo circulan en el territorio chileno. Si bien el bus para en ambos terminales, primero vamos hacia el Terminal 1, que es el recorrido histórico que han hecho los buses del aeropuerto. En el Terminal 1, el bus sube hasta el tercer piso, que es donde están las salidas de los vuelos nacionales. Las llegadas están en el nivel 1, el nivel de superficie. En el Terminal 1, el paradero de estos buses está casi al final. Es un paradero solo de bajada, la gente llega al Terminal 1, pero para tomar el bus hacia Santiago hay que tomarlo en otro lado que veremos más adelante. La mayoría de los pasajeros bajó acá en el Terminal 1, salimos de ahí y lo que vemos es un terminal de buses, aunque casi no se ven buses. Ese terminal está entre el Terminal 1 y 2 del aeropuerto. Nosotros tenemos que dar algunas vueltas en las calles internas del aeropuerto. Vemos un avión de Copa, un Boeing 737 que va a Ciudad de Panamá, otros aviones de Delta, JetSmart, United y un Boeing 787 de LATAM con motivos de los Juegos Panamericanos 2023. Ese bus blanco es un acercamiento interno del aeropuerto que también está en el canal con su recorrido y características. Es un bus gratis. Nosotros por otro lado también volvemos a subir al tercer piso y ahora vamos a llegar al Terminal 2 de vuelos internacionales, la parada final del recorrido. Como ven, los buses llegan a los dos terminales. Los conductores anuncian las paradas y solo debes saber cuál es el terminal que te corresponde de acuerdo a tu destino de viaje. Si viajas dentro de Chile, bajas en el 1. Si viajas a otro país, te toca bajar acá en el Terminal 2. Toca bajar de este bus eléctrico de Centro Puerto. Ha sido un viaje agradable. Después de que se vaya el bus, les mostraré la ficha y dónde tomarla hacia Santiago. Por acá vemos los asientos y la zona donde guardan las maletas. También hay bodega abajo en el bus. Chao, muchas gracias. Noten lo silencioso que es este bus eléctrico.
La unidad es un bus eléctrico King-Long XMQ 6130 ETECH, inscrito en junio 2021 con 49 asientos y un espacio para guardar equipajes. Centropuerto tiene 34 buses en servicio, la mayoría son unidades diésel King-Long XMQ 6120C y hay 3 buses eléctricos King-Long XMQ 6130E, unidades 233, 234 y 235. Al momento de editar el video, la tarifa es de 2.000 pesos, viaje de ida, unos 2.2 dólares. El servicio de Terminal Sur funciona cada 30 minutos, entre 6 horas y 22 horas. Puedes comprar el boleto en boleterías, en el bus y en internet. Si compras en internet, en recorrido.cl o en el sitio de Centropuerto, el boleto es válido para cualquier horario dentro del día escogido. Puedes buscarlo en la ruta Santiago-Aeropuerto de Santiago o Aeropuerto de Santiago hacia Santiago. Como resumen, estos son los servicios de buses existentes hacia el Aeropuerto de Santiago. Están los buses de Centropuerto desde Los Héroes, Terminal Sur y Maipú, además de otros servicios de Turbus y del transporte público de Santiago. Estos videos son presentados por mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Esta es la puerta del Terminal 2 del Aeropuerto de Santiago, terminal de vuelos internacionales. Es cierto que puede sonar redundante, lo he dicho varias veces, pero muchas veces cuando hago estos videos, trato de compartir la mayor cantidad de detalles. Ustedes mismos son testigos, quienes me han visto muchas veces en el canal, pero la gente muchas veces me pregunta cosas que salen en los videos, entonces prefiero repetir. Terminal 1 es de vuelos nacionales dentro de Chile, Terminal 2 es de vuelos internacionales que van fuera de Chile. Ahora que ya llegamos al aeropuerto, o que estamos en el aeropuerto, muchos necesitarán viajar hacia Santiago, a la ciudad. Para eso debemos caminar hacia el terminal de buses que vimos antes. El servicio de Centropuerto y el servicio de Turbus, los dos inician en este terminal de buses. Es la primera parada. Se llenan, la gente lleva sus equipajes. Hay otra parada en el terminal 2, en el piso 1 de abajo, pero ya el bus viene lleno cuando pasa por ahí. Por eso es mejor tomarlo acá. Entonces, eso es todo. Lo tomas aquí para ir a Santiago. Espero que te haya servido, que lo hayas disfrutado, que Dios te bendiga y nos veremos en más aventuras. ¡Chau!